Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que corresponde al día de hoy, 21 de marzo del año 2018. Por lo que solicito a la Secretaria Ejecutiva se sirva a pasar lista de asistencia y verifique el quórum. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con la asistencia de los 3 comisionados que integran este pleno. Solicito a los presentes ponernos de pie. Al existir quórum y siendo las 14 horas con 31 minutos del día 21 de marzo del año 2018, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Solicito a la Secretaria Ejecutiva de lectura al orden del día. El orden del día preparado para esta sesión es el siguiente. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 14 de marzo de 2018. 5. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de discusión del recurso de revisión RRDAI, diagonal 166, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Sí. Solo es uno. Sí, muy bien. ¿Sí? 6. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 101, diagonal 2018, ponencia 2, promovido en contra del H. Congreso del Estado de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI 161, diagonal 2018, ponencia 2, promovido en contra del H. Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 164, diagonal 2018, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 170, diagonal 2018, ponencia 2, promovido en contra de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 176, diagonal 2018, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Gracias. Una moción, ¿Sí? secretaria, del recurso de revisión en contra de la Universidad Juárez Autónoma del Estado de Tabasco, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Públicas, me excuso de conocer, ¿no hay? No, en el Ah, caso ok. nuestro no. Perdón, escuché mal. Sí. No hay problema. Proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 168, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Administración. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 171, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 174, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Social. 8. Análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo que contiene las modificaciones al padrón de sujetos obligados en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 9. Análisis y aprobación en su caso del acuerdo por el cual se aprueban las modificaciones a los lineamientos técnicos para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones de transparencia en el Estado de Tabasco. 10. Análisis
discusión y aprobación en su caso del acuerdo que contiene las modificaciones a las tablas de aplicabilidad de las obligaciones en materia de transparencia a los sujetos obligados en el Estado de Tabasco. 11, asuntos generales, y 12, clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, comisionado presidente. Le solicito que una vez que sea leído el orden del día propuesto para la sesión del día de hoy, en votación nominal sea sometido a la consideración de este órgano colegiado. En votación económica se somete a consideración de este Pleno el orden del día antes referido. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado por unanimidad, comisionado presidente. Muchas gracias. Pasamos al punto cuarto, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de marzo del presente año, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este Pleno para que expusieran por escrito sus observaciones a los integrantes del Pleno, sin que se recibiera ninguna observación. Me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito a la Secretaría Ejecutiva que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa de la lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada por unanimidad la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 14 de marzo del presente año. Muchas gracias. Cedemos el uso de la voz en el punto quinto a la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada para que realice la propuesta de resolución del proyecto respectivo. Tiene el uso de la voz, honorable comisionada. Muchas gracias, comisionado presidente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes, comisionada Tere Luna. Buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por estar con nosotros. Presento a consideración del Pleno un proyecto de resolución realizado en la ponencia en mi cargo que se refiere al número 166/2018 y que fue interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. A este sujeto obligado se le requirió lo siguiente: copia en versión electrónica de los reportes de avances y final del proyecto Monitoreo automatizado de parámetros físico-químicos de estanques de acuacultura Tilapia Azul, apoyado a la empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR DRL en el año 2016. Durante el plazo legal previsto en nuestra norma, el sujeto obligado no dio respuesta. Ante esta situación, el particular interpuso recurso de revisión por considerar que no fue atendido su pedimento. Durante la substanciación del recurso de revisión, compareció el sujeto obligado y precisó que sí dio respuesta. Y además anexó a su informe una nueva actuación complementaria a la inicialmente otorgada al particular. En ese sentido, se procedió a realizar el examen de las constancias existentes en el sumario a la luz del agravio del particular, que habla precisamente de la omisión de respuesta y precisamente de la nueva actuación del sujeto obligado. Advertimos en primera instancia que, derivado del reporte del historial de recursos de revisión que emanó del sistema Infomex Tabasco, advertimos que tiene razón el particular. No existe en el sistema Infomex reporte de haberse registrado respuesta alguna por parte del sujeto obligado. En este sentido, es fundado el alegato vertido por el particular. Además, procedimos a analizar esta actuación del sujeto obligado, que consistió en un acuerdo en el que negó la información requerida, es decir, los reportes de avances y final del proyecto Monitoreo Automatizado de Parámetros Físico-Químicos de Estanques de Acuacultura, señalando para tal efecto que se actualizaba en el caso dos causales de reserva, la prevista en la fracción 12 y la contenida en la fracción 14 del numeral 121 de nuestra Ley de Transparencia. Para tal fin, anexó a su informe de pruebas y alegatos el convenio que suscribió en su momento el sujeto obligado con la empresa Tilapia Azul,
en la que se puede advertir en su cláusula 9ª una disposición de confidencialidad y que con base en ello restringía la información requerida por el particular. Visto este panorama, procedimos a realizar el análisis correspondiente. En primer lugar, en el proyecto se hace un estudio de la naturaleza de la información. Se define qué debe entenderse por reporte de avance y reporte final. Se establece que dentro de estos reportes pudieran contener alguna información de tipo restringido y en ese tenor el sujeto obligado tendría que realizar el procedimiento de clasificación que mandata el numeral 143 de nuestra ley tabasqueña. Y en ese tenor, pues evidentemente la intervención del Comité de Transparencia es imprescindible. En cuanto al procedimiento desarrollado por el sujeto obligado, advertimos que el acuerdo de reserva que adjuntó para fundar su determinación de negativa no se acreditó fehacientemente en el sumario. Hemos dicho que para que pueda actualizarse esta figura de reserva es necesario acreditar cada uno de los requisitos que prevén nuestra norma y consecuentemente los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la información. Así tenemos que respecto a la fracción 12, que alude a la existencia de se trata de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización, los lineamientos en esta materia señalan qué requisitos deben actualizarse para que se pueda configurar esta causal. Advertimos también que esta causal es propia de nuestra ley local y en ese tenor este pleno ha emitido criterio en el sentido que para que se actualice esta hipótesis de reserva es necesario que se acredite la existencia de un estudio y proyecto en trámite con la precisión del tema en que versa. En ese sentido el sujeto obligado no hizo precisión alguna. Identificar el inicio del estudio o proyecto tampoco se hizo precisión en ese sentido. Precisar la etapa en la que se encuentra, no hubo pronunciamiento. E indicar que con su divulgación puede causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización. Tampoco se actualizó en el sumario este requisito. Además, procedimos también a analizar la fracción 14, que también es invocada por el sujeto obligado y que se refiere a aquella información de particulares recibidas por los sujetos obligados bajo promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas, secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal que estén en posesión de las autoridades. Esta causal de reserva también es propia de nuestra normativa local y por esa razón no se encuentra descrita en los lineamientos en materia de clasificación. Sin embargo, este pleno también ha resuelto en diversos asuntos sobre el particular y hemos advertido que para que se pueda acreditar esta causal es imperativo que se acrediten los siguientes supuestos: que existan datos ciertos y verificables que demuestren la voluntad expresa e inequívoca de que la información proporcionada sea considerada como confidencial, que la confidencialidad de la información surja de una norma del derecho internacional vigente y aplicable al caso concreto o de una norma del derecho vigente local, o que del documento constitutivo las reglas de operación del organismo internacional se precise. En el caso, no basta la simple cláusula de confidencialidad esgrimida por el sujeto obligado para restringir el acceso a saber del particular. Si bien dentro de esta disposición pactada por ambas partes se puede advertir que se comprometen a no divulgar lo relativo a estudios y una serie de documentos, también lo es que tratándose de un acuerdo de voluntades donde existe de por medio la utilización de recursos públicos, debe prevalecer la figura de la máxima publicidad. Y en ese sentido se deberán proteger aquellos datos que pudieran estar relacionados con un secreto comercial, con un secreto bancario, con un secreto comercial. Y en el caso, el sujeto obligado fue omiso en precisar si del contenido de los reportes que está requiriendo el particular contiene alguna estrategia comercial que permita o que afecte, mejor dicho, el trabajo a realizar por parte de la empresa. Y al no existir este pronunciamiento fundado y motivado por parte del sujeto obligado, evidentemente, en el caso, no se acreditaron las dos causales de reserva invocada y por esa razón se revoca la determinación del sujeto obligado. En ese sentido,
En el proyecto que hoy les presento a consideración, establecemos en los efectos de la resolución, se señalan las directrices que deberá adoptar el sujeto obligado para atender este pedimento. Si se reitera en el sentido de restringir porque se actualiza a criterio del sujeto obligado una causal, pues deberá fundar y motivar expresamente este acto de autoridad. Con base en los supuestos, para tal efecto señale los lineamientos en materia de clasificación. De no ser el caso, deberá entregar los reportes de avances y final requeridos por el particular en versión íntegra a través de la modalidad requerida por el particular. Y en ese sentido, presidentes, concluye mi participación ordenando la revocación de la actuación del sujeto obligado. Gracias. Muchas gracias. Lo que acuerden entre particulares o entre particulares y el Estado no puede estar a contrario censo de lo que marca la propia ley, por lo tanto no procede la cláusula de confidencialidad en este caso, que contraría a la propia ley. Así es. Muy bien, si hay algún otro comentario, les solicito por favor a la secretaria ejecutiva que someta a votación de este pleno la propuesta que ha presentado la titular de la ponencia 1. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta del proyecto de resolución presentado. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, el proyecto de resolución del expediente antes referido ha sido aprobado en sus términos por unanimidad. Pasamos al siguiente, antes de entrar al siguiente punto del orden del día, le solicito que se someta a votación del Pleno para efectos de poder llevar a cabo a mayor profundidad el estudio del recurso de revisión DAI 171 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de la ponencia 3, su retiro. Entonces, sométalo a votación, por favor, del Pleno. Con gusto, comisionado presidente. Se somete en votación económica se somete a consideración el retiro del orden del día del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI diagonal 171 diagonal 2018 ponencia 3 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. En votación económica se somete a consideración. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Ha sido aprobado el retiro del proyecto de resolución mencionado, comisionado presidente. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el relativo a los asuntos de la ponencia 2, a cargo de la comisionada Leida López Arrasate, en el punto 6º, por lo que se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para conocer las propuestas de resolución correspondientes. Gracias, comisionado presidente. Comisionada Tere Luna, buenas tardes. Buenas tardes. A todo el personal que nos acompaña en esta sesión pública. Me permito poner a consideración los siguientes recursos de revisión bajo este sentido. El recurso de revisión 101 en contra del Congreso del Estado se sobresee. El 161 en contra del Ayuntamiento del Municipio de Tenosique se revoca. El 164 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo se revoca. El 170 en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se sobresee. Y el 176 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo también se revoca. Me permito dar cuenta del recurso de revisión 101 que fue en contra del Honorable Congreso del Estado. Ahí se solicitó la siguiente información: listado de solicitudes recibidas en 2017 y respuesta dada a las solicitudes de información. Efectivamente, como una primera actuación del sujeto obligado, pidió una ampliación de plazo. Posteriormente da la disponibilidad de información y da un link porque, bueno, quienes conocen los portales de transparencia saben que parte de las obligaciones históricas, tradicionales y de transparencia, todas las unidades de transparencia suben primero la solicitud, los acuerdos que recaen, incluso la información que se da sobre todas las solicitudes de acceso que le llegan al sujeto obligado. De tal manera que, bueno, eso pues es público.
Sin embargo, en la revisión que hace el recurrente, efectivamente detecta que ese link no permite abrir los archivos de PDF. Evidentemente, pues la información no está a su disposición. Y bueno, en un acuerdo complementario, la unidad de transparencia subsana esta deficiencia y por lo tanto se hace la revisión al portal y se cumple con los extremos de la solicitud. Por tal sentido, se sobresee el recurso de revisión. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Le solicito que en votación nominal someta a consideración los proyectos de resolución que han sido presentados por la titular de la ponencia 2. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Los proyectos han sido aprobados en sus términos por unanimidad, comisionado presidente. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que consiste en el punto 7º relativo a los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. En ese sentido, me permito presentar el recurso DAI 168 en contra de la Secretaría de Administración, que se propone modificar, y el recurso DAI 174 en contra de la Secretaría de Desarrollo Social, que se propone revocar. Este recurso me permito comentar el 174 en contra de la Secretaría de Desarrollo Social, a la cual le solicitan copia en versión electrónica de los recursos ejercidos en el programa Casa Amiga, lo anterior del año 2013 al año 2017, desglosado por año y rubros ejercidos. Aquí hay un acuerdo de disponibilidad parcial y un acuerdo de negativa de información. Obviamente el solicitante se duele, alegando que no se le entrega la información, y en el análisis que se hace de la misma vemos que primero hay un acuerdo de disponibilidad parcial de información con información de los años 2013, 14, 15 y 16, y luego hay un acuerdo de negación de información tocante al año 2017. Primero que nada, en lo que se refiere al año 2013, al respecto, el área responsable de poseer y generar la información de acuerdo a su marco normativo, que es la Dirección General de Administración, informó que en ese año no se ejerció presupuesto para el programa Casa Amiga. Esta manifestación hace prueba plena porque al ser dicha área la encargada de conocer y poseer la información requerida, ello con la finalidad que la respuesta otorgada fuera explícita, además de clara, concisa y definitiva, ya que estas cualidades aseguran el respeto del derecho humano fundamental de las personas a través de la atención adecuada a sus necesidades informativas. Por otra parte, en lo tocante a los años 2014, 15 y 16, en este periodo, por conducto del Director General de Administración, se entregó el monto de los recursos ejercidos 2014, 15 y 16. Sin embargo, fue omiso en proporcionar el monto de los ejercicios por rubros. Solamente viene el año, el concepto del rubro de ejercicio y el recurso ejercido. La respuesta otorgada está incompleta al no haberse entregado los rubros en los cuales se ejercieron los recursos del programa Casa Amigo antes citados. En consecuencia, la información entregada no satisface en su totalidad esta porción del requerimiento informativo del particular, por tanto, el ente demandado no garantizó el derecho de acceso a la información del particular. Y en lo tocante a la información relativa al año 2017, sobre este periodo, el ente demandado realizó una clasificación de reserva de los recursos ejercidos por el programa Casa Amigo. La reserva de información basada en los requisitos procedimentales exigidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de manera concreta, fundamenta su actuar en la fracción quinta del artículo 121 de la Ley de la Materia, que dice: obstruye las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de las contribuciones. Y obviamente, pues los datos requeridos por el particular, la difusión de estos en ninguna forma obstruye o impide el ejercicio de las facultades que lleva a cabo las autoridades competentes para recaudar
fiscalizar y comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en términos de las disposiciones normativas aplicables. Y el hecho que estos datos de alguna manera se encuentren en información que se remite al OSFE, al respecto es necesario aclarar que el artículo 17 en su fracción 11ª de la Ley Superior de Fiscalización, obtener toda la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones y establece la reserva o secrecía de la información a la que con tal carácter accede el órgano fiscalizador en términos de la naturaleza de esta. La Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco impone la obligación de guardar reserva respecto de la información vinculada con una cuenta pública en revisión. Es evidente que esa reserva debe entenderse en torno a esa actividad de vigilancia. Por ello se impone a los servidores públicos del OSFE y a los auditores que éste contrata la obligación de no dar a conocer la información que reciban, pero no es posible que los sujetos obligados que generan o reciben la información y la poseen por razones distintas a la fiscalización de recursos públicos se les imponga obligación de guardar reserva respecto de esta información, pues de ser así llegaríamos al extremo de que un servidor público no puede dar a conocer cuánto invirtió en una obra en tanto la cuenta pública respectiva no sea calificada. Por lo tanto, vemos que la reserva no está debidamente fundamentada y se propone a este órgano garante revocar la actuación del sujeto obligado. En cuanto al acuerdo de disponibilidad parcial, deducido de la solicitud de acceso a la información en comento, se instruye al sujeto obligado, que es la Secretaría de Desarrollo Social, para que por conducto del titular de la unidad de transparencia dé cumplimiento en los siguientes términos. Haga entrega de los rubros en los cuales se ejercieron los recursos del programa Casa Amiga, que es lo que faltó porque estaba incompleta esta información de los años 2014, 2015 y 2016. Y en cuanto al acuerdo de negativa de información con número de control interno 1 del 2018 y el acuerdo de reserva de información emitidos de fecha 23 y 19 de febrero de 2018, deducido de la solicitud de información en comento, se instruye también al sujeto obligado y al titular de la unidad de transparencia haga entrega de la documentación pedida por el particular consistente en copia en versión electrónica de los recursos ejercidos en el programa Casa Amiga del año 2017, desglosado por año y rubros ejercidos. Por mi parte sería todo. Si existe algún comentario con relación a estos temas, de no ser así, le solicito a la Secretaria Ejecutiva que en votación nominal someta a consideración de este Pleno los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de proyecto de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, el octavo del orden del día, por lo que se somete a consideración de este Pleno el proyecto de acuerdo que contiene las modificaciones al padrón de sujetos obligados en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Lo anterior en virtud al oficio número SAIG, diagonal UAJIT, diagonal 007, diagonal 2018, de fecha 12 de marzo del presente año, donde la Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental notifica a este órgano garante el cambio de denominación de acuerdo al decreto número 190 publicado en el suplemento B, número 7878 del periódico oficial, donde se reforman diversos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, con la finalidad, entre otras cosas, de cambiar la denominación del sujeto obligado. Secretaría de Administración, que era como se llamaba y le conocíamos, por el de Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. A este respecto se propone aprobar el presente acuerdo para que pues nuestro padrón esté de conformidad con lo que establece esta reforma que ya se encuentra publicada
en el periódico oficial del Estado, como se ha hecho mención. Si alguien desea hacer uso de la voz. A la voz. Comisionada Tere Luna tiene el uso de la voz. Me parece muy bien que actualicemos de manera constante, tal cual se requiere, nuestro padrón de sujetos obligados para que conserve la denominación correcta de cada sujeto obligado. Aquí mi pedimento, presidente, va en el sentido que me gustaría que la Secretaría Ejecutiva nos remita a las ponencias y a las titulares de las unidades que así lo requieran este texto de modificación de una norma, porque nos permitirá también tener nuestro marco jurídico actualizado, principalmente en las ponencias que llevamos a cabo la emisión de resoluciones y para conocer también nombres correctos y saber qué otro cambio tuvo precisamente esta ley orgánica del Poder Ejecutivo. Que empecemos a compilar el marco jurídico de manera actualizada y yo pediría una copia formal de este decreto para que esté en nuestros archivos de cada ponencia y de cada área. Gracias. ¿Cómo no? Tomamos en consideración turnar una copia, trasladarla a las áreas competentes y pasamos al siguiente punto, que es la votación nominal de esta propuesta, por lo que solicito que se lleve a efecto a la Secretaria Ejecutiva. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta antes referida. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los ¿A Santos. favor? Comisionado presidente, la propuesta antecitada ha sido aprobada en sus términos por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al desahogo del punto 9 del orden del día, por lo que someto a consideración de este Pleno el proyecto de acuerdo por el cual se aprueban las modificaciones a los lineamientos técnicos para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones de transparencia en el Estado de Tabasco. Lo anterior para garantizar no solo el derecho fundamental de acceso a la información, sino además se cumpla con las obligaciones de transparencia previstas tanto en la Ley de Transparencia Local, en la Ley General de Transparencia y los lineamientos técnicos generales para la publicación y homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción cuarta del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. En estos últimos, modificados en diciembre del año pasado por el Sistema Nacional de Transparencia, y en base a esas modificaciones, este órgano garante tuvo a bien hacer lo propio con los lineamientos locales. Máxime que es imprescindible que la información que día a día se genera por parte de las diversas áreas de los sujetos obligados sea estandarizada y homologada. Si alguien desea manifestar algo, ¿algún comisionado? Sí, deseo manifestar. La comisionada Tere Luna tiene el uso de la voz. Gracias. Como recordarán y recordaremos los sujetos obligados, el pasado 15 de diciembre de 2017 se llevó a efecto una sesión plenaria del Sistema Nacional de Transparencia. En esa sesión se acordaron, entre otros, un punto donde se modificaron diversos formatos, diversas obligaciones que estaban descritas en los lineamientos técnicos generales en materia de cumplimiento de obligaciones de transparencia. En ese mismo acuerdo se mandató que cada órgano garante estatal tendría que hacer lo suyo en sus lineamientos técnicos locales, que es lo que estamos haciendo en este momento. Se están aprobando los lineamientos técnicos locales en materia de cumplimiento de obligaciones de transparencia correspondiente a los artículos del 76 al 91 de nuestra ley tabasqueña. Este instrumento normativo es de gran relevancia porque también, como recordaremos, en nuestro portal publicamos un calendario y que el día de hoy estamos cumpliendo. En este calendario se precisó que durante 1 de febrero al 30 de marzo el ITAIP iba a asignar los formatos, iba a hacer las modificaciones correspondientes al marco normativo y los formatos que le correspondían a cada sujeto obligado, para que a partir del 1 de abril de este año los sujetos obligados puedan descargar de nuestro portal de transparencia los formatos que legalmente les corresponden conforme a las tablas de aplicabilidad. Es así que estamos hoy, el día de hoy aprobando, vamos a aprobar, si así lo disponemos los tres en este acto de votación, los lineamientos que deberán ser publicados en el periódico oficial y en nuestro portal institucional, portal de transparencia, para que cualquier sujeto obligado de los 104 que integran nuestro padrón
puedan conocer esta nueva herramienta normativa y posteriormente las tablas de aplicabilidad que también el día de hoy se someterá a votación, lo cual celebro porque en tiempo estamos cumpliendo con esta disposición. Gracias, presidente. Tiene la voz la comisionada Leida López Arrasate. Sobre todo, exhortar a los sujetos obligados que evidentemente, ante estas modificaciones que sufrieron estos documentos, son herramientas que les sirven a ellos toda vez que se concluye el primer trimestre. Y pues es obligación de tener ya nuestras responsabilidades como entes públicos, como obligaciones de transparencia, e incluso decir que también la capacitación está de manera permanente en nuestra unidad de capacitación por aquellas dudas que pudieran existir, pero lo importante es que ya todas las acciones que la ley prevé, en este caso las denuncias, son vinculatorias y que evidentemente eso hace que los sujetos obligados tengan la obligatoriedad de cumplir con cada uno de los formatos y puntos que el Sistema Nacional ha aprobado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Le solicito a la Secretaría Ejecutiva que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado la propuesta antes señalada. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A Santos. favor. Comisionado presidente, la propuesta antes citada ha sido aprobada en sus términos por unanimidad. Bueno, y ahora pasamos al punto 10º, que es el relativo al análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo que contiene las modificaciones a las tablas de aplicabilidad como consecuencia de todas estas modificaciones que hemos aprobado, ¿verdad?, de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el Estado de Tabasco, siendo que las modificaciones a realizar se encuentran encaminadas para hacer más amigable su consulta, tanto para los sujetos obligados como para las personas, aunado a su armonización en el padrón de sujetos obligados en el Estado. Si alguien desea manifestar algo al respecto de las tablas de aplicabilidad. Gracias. De no ser así, le solicito a la Secretaria Ejecutiva que en votación nominal someta a consideración de este Pleno la propuesta antes presentada. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, la propuesta antes señalada ha sido aprobada en sus términos por unanimidad. Bueno, pasamos ahora al punto 11º del orden del día relativo a asuntos generales, ya que es una sesión ordinaria. Si alguien desea hacer uso de la voz en este punto. No, gracias. De no ser así, y habiéndose agotado todos los puntos del orden del día, pido a los presentes ponernos de pie y en pie. Siendo las 15:08 del día 21 de marzo del año 2018, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se convoca para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día viernes 6 de abril del presente año a las 14 horas en este mismo recinto. Recordando que de acuerdo con el calendario aprobado por este Pleno, la próxima semana es inhábil. Se considera periodo vacacional, por lo que se suspenden todos los plazos relativos. Muchas gracias, que tengan una muy buena tarde.